Pedimos las disculpas por esta falla técnica que ha surgido y gracias a Dios por su presencia y por su manifestación, porque Dios ha estado siendo fiel, pero ya se resolvió el problema gracias a Dios. Decíamos que hay varios hermanos ya conectados y estaba diciendo que Pedro Gonón de Mazatenango, Gudiel Salazar de Petén, el apóstol David Castellanos de Acapulco, Mirna Hernández de Chiquimula, el pastor César Guerrero de Cincinnati, apóstol Henry Franco de Colombia, de Bogotá, los hermanos de El Calvario del Rancho, el pastor Eddie Chinchilla en San Antonio, Suchitepeques, María Elena Medina de Acapulco, tenemos también a Erika Liz de Costera Diamante, a los hermanos de Santa Isabel II también, Lorena Portillo de Puerto Barrios, Susi Pineda de Honduras y Uriel Navas del Chal. Tenemos a los hermanos de Costera Diamante, también allá en Acapulco, al pastor Marvin Giovanni Suchite, a Diana Tavares de Acapulco, Erika Franco de Puerto Barrios, Reinaldo Moltalbán, al pastor Jacobo Arana, Silvia Solares de aquí de la sede central, Carlos Lagos, Marta Gamboa, Shirley Gusu, Nelly de Hernández, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas. Así que gracias a Dios porque tenemos un buen número de hermanos que están viendo y oyendo Reforma Apostólica. También tenemos a los hermanos en los diferentes recursos que Dios ha provisto como SoundCloud. Estos hermanos no aparecen aquí incluidos, pero sí nos están escuchando y algunos van en carretera, otros después en periodos diferentes nos escuchan. Un saludo desde aquí, una bendición muy grande, pero también para aquellos que ven Reforma Apostólica en la congregación, en el templo, juntos. Un saludo, Dios les bendiga y les deseamos que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Así que preparémonos, el Espíritu Santo tiene algo nuevo y glorioso para hablarnos, que nos edificará y nos llenará con el poder de su gloria. Hoy quiero hablar precisamente sobre Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12 y versículo 2, y dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, no os conforméis a este siglo, a este mundo, la palabra siglo significa mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es saber el momento en el que el apóstol Pablo les está diciendo esto a los hermanos de Roma. Primero veamos por qué, cuál era la situación real de la que ellos estaban viviendo. Si vamos nosotros a Romanos capítulo 1, encontramos que el apóstol Pablo le está hablando a personas que están creyendo y confiando en el Señor, personas que conocen a Dios, personas que saben quién es Dios. Por ejemplo, aquí en el versículo 23, o desde el versículo 21, Romanos 1 y versículo 21, leámoslo. Dice así: Pues habiendo conocido a Dios, fíjese que no era gente impía, no eran personas inconversas, era gente que había conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, escuche bien esto, se envanecieron en su razonamiento, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, o sea, sí tenían la gloria de Dios,
Eran personas que habían experimentado la gloria de Dios, porque dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, no que hayan cambiado a Dios y Dios llegó a ser otro, sino ellos cambiaron de Dios. Ellos dejaron de adorar al Dios vivo. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo Dios con esto? Los entregó también a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, estoy hablando entonces respecto a que eran personas que habían conocido a Dios, que habían visto la gloria de Dios, pero ellos se determinaron a cambiar la gloria del Dios invisible, del Dios todopoderoso, del Dios incorruptible, por cosas insignificantes, cosas materiales, cosas terrenales, por ídolos y cuadrúpedos terrenales. Así que por lo tanto, era una actitud personal de ellos, porque dice que se enredaron en sus razonamientos. Ellos usaron mucho la lógica, la razón, y por lo tanto lo que hicieron fue endurecer su corazón con Dios. Debido a eso, gente que experimentó la gloria de Dios y que había visto la gloria de Dios, se ve que esta iglesia llegó a una posición demasiado fuerte, extrema, en gran manera, al punto que deshonraron a Dios y deshonraron también sus propios cuerpos. ¿Esto debido a qué? A que no le dieron lugar a la renovación de su entendimiento y por lo tanto no fueron transformados. La transformación viene producto de la obra del Espíritu Santo siempre y cuando yo me estoy renovando en mi entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios, no solo que es agradable, sino para conocer que la voluntad de Dios es agradable, tengo que conocer la voluntad de Dios. Y el conocer la voluntad de Dios me va a dar a conocer que es agradable, que es buena y que es perfecta. No son los resultados aquí que es agradable, que es buena y perfecta la que me van a dar a conocer, sino el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que me va a decir eso. Pero ese conocimiento de la voluntad de Dios viene debido a la renovación de mi entendimiento. Y esa renovación de mi entendimiento me trae como resultado la transformación. Entonces, ¿qué conclusión tenemos aquí con estos hermanos de Roma? Recuerde que estoy hablando con personas que conocieron a Dios, personas que sí experimentaron a Dios y personas que sí sabían quién era Dios, pero no permitieron ser transformados. Se quedaron en su mediocridad, se quedaron estancados y paralizados y en ningún momento estuvieron cambiando su estilo de vida, sino se conformaron a este siglo. Cuando la Escritura dice no os conforméis a este siglo, significa que esta iglesia prefirió quedarse como estaba. Uno les hubiera preguntado a ellos, miren hermanos, ¿cómo están? Hubieran dicho, re bien, muy bien, porque estaban tan adaptados al mundo que no veían nada extraño, ni nada diferente, se miraban todo igual, estaban acomodados, miraban que encajaban muy bien con todo. Claro, encajaban con el sistema del mundo, encajaban con la sociedad, encajaban con los razonamientos, con las filosofías, con las lógicas, encajaban con todo aquello humano, definitivamente se sentían muy bien. No se sentían que algo estaba afectando sus vidas, ni nada producía un efecto a sus vidas y por lo tanto no estaban siendo transformados. Ahora, el problema está cuando yo me siento cómodo, cuando yo me siento tranquilo,
Cuando yo encajo con todos, no estoy hablando que al ser transformado tengo que estar chocando con todo mundo, no me refiero a eso, sino que estoy encajando con el sistema del mundo. Tengo que tener cuidado, porque eso me dice que si estoy encajando con el sistema del mundo, que yo estoy siendo conformado, y la palabra conformado significa que estoy siguiendo las reglas. Le estoy siguiendo la forma, estoy siguiendo toda la base, los patrones de conducta que el sistema del mundo rige. Cuando yo me rijo al sistema del mundo, no siento ningún choque con el mundo. Recuerda que el mundo, dice la Escritura, es enemistad contra Dios. La carne es enemistad contra Dios. Los deseos de la carne y del mundo son enemistad contra Dios. Entonces, si esas cosas no le están chocando, hay algo que no está bien. Y todo es porque nos estamos conformando al mundo. Estos hermanos de Roma estaban contentos, se creían muy bien, les importaba mucho su razonamiento, su lógica, y eso les hacía portarse necios delante de Dios, y lo serio era que se sentían bien. Una persona necia se siente tranquila porque está cerrada en su propio entendimiento y capricho en lo que según él cree o piensa. ¿Por qué? Porque no se va renovando en su entendimiento y por eso no es transformado. Es muy importante que nosotros seamos transformados, pero para poder ser transformados necesitamos renovarnos en el entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios mismo. Hoy conocemos a Dios a cierto nivel, pero luego mañana lo conocemos a otra dimensión, pasado a otra dimensión, y esto es un desarrollo, un crecimiento. Es llegar realmente hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es quedarnos estancados, ni es conocer a Dios de una manera inicial en el momento en que nos hemos entregado al Señor. Ahora bien, entonces, ¿en dónde radicaba el problema que los producía a estos hermanos de la iglesia de Roma, que habían experimentado la gloria de Dios, que habían conocido a Dios, que conocían su propósito, que conocían su voluntad, que se les había revelado el diseño, y sin embargo dice que estaban necios en su corazón? Un necio es el que se determina a no cambiar porque se siente cómodo, se siente bien, se siente satisfecho como está, aunque él sepa que no está encajando con el propósito de Dios, pero él se siente cómodo. Ellos sabían el propósito de Dios, sin embargo se sentían satisfechos y cómodos con el sistema del mundo, porque la carne se lleva bien con el mundo. Todo lo que es carne encaja, como decían por ahí, como anillo al dedo, al mundo, al sistema del mundo, a la conducta del mundo. Pero esto es lo que viene el apóstol Pablo. Les dice, ustedes necesitan ser transformados. El problema es cuando hemos nacido de nuevo, pero nos quedamos allí. Cuando la vida en Cristo Jesús es de desarrollo, de crecimiento, de madurez, es de ir cambiando, es de ir cada vez dejando de ser lo que hemos sido y aplicando la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros, expresando a Cristo más y más en nuestra vida, porque cuando Él puso su genética, puso su semilla en nosotros y por lo tanto tenemos el poder y la capacidad y nos ha habilitado para ser personas que seamos transformadas y que vayamos desarrollando según el propósito del Señor. Pero ellos se quedaron tranquilos, no les importó la transformación. Así soy como mi papá, así soy como mi mamá, mire, así en esta tierra o en este lugar aquí es gente de sangre caliente y por eso es que nuestro comportamiento no es eso, por eso es que hemos nacido de nuevo. Por eso es que el nuevo nacimiento es el mismo aquí en Guatemala, en México, en Belice, en Honduras, en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no hay dos nuevos nacimientos.
No hay dos Cristos, un Cristo que es para Estados Unidos y un Cristo que es para México. El nuevo nacimiento es el mismo. Nueva criatura es, eso mismo es aquí en Guatemala, eso mismo es en México, eso mismo es en Estados Unidos, eso mismo es en la China, en Japón, en cualquier parte del mundo es nueva criatura, es cuando es nacido de nuevo. No hay dos experiencias diferentes. No es que aquel de allá de México tenga una experiencia de un nuevo nacimiento diferente a la experiencia del nuevo nacimiento. Estoy hablando de la esencia del nuevo nacimiento. Las circunstancias pueden ser diferentes, pero el proceso no puede ser diferente. La esencia del nuevo nacimiento no puede ser diferente porque solo hay un Cristo Jesús, no hay dos. Por eso es que no puedo yo tener un nuevo nacimiento a medias y aquel sí un nuevo nacimiento perfecto o completo. Yo no puedo tener un nuevo nacimiento por pausas. No, o es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo, tanto en Guatemala como en México, Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile, en cualquier parte del mundo. Ese principio bíblico no cambia. ¿Por qué razón? Porque es uno solo, es Cristo Jesús y no hay dos, ni tres, ni 20 Cristos Jesuses. Cualquier otra experiencia de ese uno y único Dios verdadero es anticristo, es falso, es mentiroso y por lo tanto la gloria de Dios no se manifiesta en ninguna vida. Ahora, qué importante es la palabra renovarnos. Dice que somos transformados, no nos vamos a conformar a este siglo. Y esto no es un deseo, esto no es una sugerencia, sino les está diciendo de una vez, no os conforméis. Algunas personas cuando reciben un no se molestan. Dice, pero no me hable así, dígame lo positivo. No, aquí les dice, no os conforméis. Es una orden, es una directriz. Le está diciendo que no lo haga. Hermanos en Guatemala, no lo haga. Hermano en México, no lo haga. Hermano en Perú, no lo haga. Hermano en Colombia, no lo haga. Hermano en Estados Unidos, no lo haga. En Belice, en Chile, en Ecuador, no lo haga. Aquí dice no os conforméis. No es opcional, no es sugerencia, no es a ver cómo nos sale. Bueno, aquí sí se puede, pero allá en Guatemala no. O en Guatemala sí, pero en México no. No, es igual, no os conforméis a este siglo. Esa es la voluntad de Dios para todos. Y en cualquier aldea, cualquier municipio, cualquier provincia, en cualquier estado, es este mismo principio. No os conforméis a este siglo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, no, ¿qué significa? Que sí hay respuesta, que sí hay solución, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa la palabra renovación? No es solo algo que se hace una vez, sino algo que se va haciendo constantemente. Pero no es algo que se repite y se repite y se repite. No, es algo, es como lo voy a poner así para que podamos darnos a entender, como una licencia de conducir. La de este año no me sirve el otro año. Tengo que cambiarla, renovarla. Por eso se llama renovación de licencia. Pero no me dan una del año pasado. No es repetir, es avanzar. Cuando yo estoy renovando en el entendimiento, significa que lo que logro comprender y entender, estoy corrigiéndolo, estoy avanzando. Pero por ejemplo, un ejemplo, solo por ilustrarlo, si soy mentiroso y he venido mentiroso hace 10 años, 5 años, 8 años, 3 años, 2 años, y el Señor me ha hablado que deje la mentira, y que deje la mentira, y que deje la mentira, y sigo, Él no se está renovando, Él solo está repitiendo su mismo círculo vicioso. Cuando está hablando de renovar, es que yo estoy dando pasos de avanzada.
pero no que estoy dejando vacíos o dejando lagunas, es que ese paso de avanzada ya fue corregido, que ya lo dejé, que ya no soy eso, que ya esa expresión de Cristo se está manifestando en mi vida y por lo tanto paso a otra etapa, a otro nivel, a otra fase, y que voy así creciendo, desarrollando, transformando mi vida. Pero eso solo lo hago siempre y cuando entiendo lo que es la renovación del entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo viene y qué es lo que estorba e impide para que nosotros no seamos renovados? Veamos en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, ¿qué dice la que fue sembrada junto al camino? En el capítulo 13, versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, escuche bien, oye la palabra del reino, no es otra palabra, no son filosofías, no son huecas sutilezas, no son argumentos, no son razonamientos, no son fantasías, está escuchando lo verdadero, está escuchando lo verdadero, la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el que abre la puerta para que yo no siga entendiendo la palabra del reino y para que no suceda la renovación de mi entendimiento? Aquí dice que debido a que oí la palabra pero no la entendí, ¿qué pasó? No solo se quedó así, sino sencillamente la arrebata el malo. Pero ¿cuál es el propósito? Para que esa palabra no siga trabajando en nuestro entendimiento y que no la podamos entender. Que esa palabra quede nula, que la olvide. Por eso hay que tener cuidado con los olvidos. Hay gente que piensa que olvida las cosas por vejez o por enfermedad. No, está olvidando las cosas, pudieran ser varias razones, pero una de ellas es porque el malo está arrebatando el diseño de Dios en su vida, en su mente. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Qué fue sembrado? Fue sembrada la palabra del reino, lo correcto. No fue lo falso, no fue lo fantasía o una mentira. Se estaba diciendo lo correcto, lo escuchó, pero no dio lugar a entenderlo, sino eso permitió que el enemigo viniera y robara la palabra. Así que cuando yo soy olvidadizo, yo tengo que tener cuidado por quién estoy siendo usado y quién es el que está trabajando en mi entendimiento y arrebatándome la palabra, Una usa dos cosas, por lo menos importantes. Escucho un mensaje y me quita la palabra. Entonces, por mucho que yo quiera entenderla, no la voy a entender. La otra es que al leerlo, me ciega el entendimiento y no lo entiendo. Y por eso es que leemos y leemos y leemos y leemos y ¿qué pasa? Y no lo entendemos. Recuerda el etíope cuando venía montado en su carro de aquel entonces y viene Felipe y se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no lo entiendo. Lo estaba leyendo pero no lo entiende. Hay personas que leen la escritura y no la entienden, cuidado, porque el malo está quitando el entendimiento de esa palabra. El entendimiento de la palabra del reino, de las directrices. Es que nos quedamos conformes, yo no lo entendí. No, cuidado, no se quede conforme. Es de ponerle atención, porque el malo viene y arrebata esa palabra, quita esa palabra de nuestro corazón. Y por eso es que debemos de tener cuidado en lograr entender
qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y cuál es la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir transformación. Ahora, si usted ha entendido al Espíritu Santo sobre lo que nos quiere decir, por lo menos en esta parte, es que si yo no entiendo el diseño y el modelo a seguir o la palabra de Dios, no soy transformado. Yo no puedo ser transformado en mi propio razonamiento porque lo que llego es a necedad. En otras palabras, actuar opuesto a lo que el Señor quiere que yo haga. Con el pensamiento que estoy haciendo lo correcto. Con el pensamiento que así estoy cómodo y me siento bien. No, no es eso. Tenemos que ser renovados en el entendimiento. Ahora veamos dos cosas aquí. Vamos a Lucas 24. Muy importante esto. Lucas 24 y versículo 45. Leamos el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Mire qué hermoso el Señor. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, su interés era cumplir lo que estaba escrito de él. No solo lo que el Padre le dijo, sino lo que estaba escrito de él. Y para eso iba, leía, lo investigaba, lo escudriñaba y de esa manera aprendía que era lo que el Padre ya había dicho de él. Esa es la parte que él ponía. No estaba conformista, solo ya me dijo, bueno, no, hoy no me dijo nada. Bueno, pero a mí no me ha dicho nada. No, entonces lea, busque qué es lo que el Espíritu Santo tiene en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. No nos quedemos conformes. Es que el Señor a mí no me ha hablado en sueños, ni me ha hablado en profecía, ni me ha dicho nada que yo haga, así que yo estoy esperando que Él me diga. Busque, ¿qué hacía Jesús? No solo lo que el Padre le hablaba, no solo lo que el Padre le enseñaba, sino dice que Él iba y leía lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, se los explica esto porque en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que Jesús les estaba diciendo ya lo habían leído, pero no lo entendieron. Si no, los hubiera mandado a leer. Pero ¿por qué no los mandó a leer? Los mandó a que comprendieran las Escrituras, que incluye leer, por supuesto, volver a leer. Si ellos al principio hubieran tenido buen entendimiento, lo que los mandes a leer. Pero viene ahora Jesús y dice, y les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante es esto. Mire esto, voy a explicar esto. Viene Jesús o la obra de parte de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. En el caso nuestro ya de nacer de nuevo. Es Dios el que abre el entendimiento. Pero ahora mire en el capítulo 12, solo déjeme ir sin que usted se distraiga en buscarlo. Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero hacer estas dos diferencias. Una cosa es abrir el entendimiento y otra cosa es renovarse en el entendimiento. ¿Por qué estas personas no siguieron entendiendo más? ¿Y dónde más nos habla de estas personas? Si les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, pero esta gente nunca se renovó. ¿Dónde están? ¿Dónde nos dice la Escritura que están? Nunca más. ¿Por qué razón? Porque no se renovaron en su entendimiento. El apóstol Pedro, ¿por qué se quedó judaizando? Como dice en Gálatas, que él estaba judaizando. En Gálatas 2:11 y en adelante dice, y del versículo 8 también empieza a hablar del caso de él, donde él seguía judaizando. ¿Por qué? Porque él
se le abrió el entendimiento, pero no se renovó en su entendimiento. Él seguía con su necedad de guardar las cosas judías. Y porque uno sigue necio con su tradicionalismo, con las costumbres, con las tradiciones, con el pasado, como con el pastorado igual que antes, y sí, ahora sí vamos a cambiar, pero volvemos a hacer lo mismo, con el discipulado igual que el pasado, pero caemos en lo mismo. Aunque estamos enseñando el manual y estamos enseñando todo lo que tiene que ver con los libros de adiestramiento, podemos estar enseñando, iniciando la vida, pero con la actitud pasada, como que fuera una academia, como que fuera una escuela. Y esto no es academia, esto es adiestramiento, es adiestrar, es preparar a hombres y mujeres para que sean útiles en el reino de Dios y expresen la gloria de Dios en todo sentido, de una manera integral. Ahora es totalmente diferente. Pero cuando yo sigo bajo ese sistema del mundo, significa que no estoy siendo renovado, no estoy cambiando el entendimiento, no estoy avanzando, estoy todavía con mi necedad de costumbre, con mi necedad de carácter, con mi necesidad de entender lo que yo quiero entender. Eso le pasó a la iglesia de Roma. ¿Y qué dice la Escritura que hizo? Al fin el Señor, bueno, dijo, que se queden y hagan lo que ellos quieran, y los entregó a pasiones vergonzosas y que hicieron cosas que ellos nunca se imaginaron que iban a hacer. Pero que la carne es eso, dice que ese engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ellos nunca se imaginaron que con ser cristianos iban a hacer eso, no solo idolatría, sino prostitución, sodomismo, homosexualidad. ¿Cuántas cosas dice? Porque dice que deshonraron sus propios cuerpos. Hicieron unas orgías sexuales bárbaras. Ellos nunca se imaginaron. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es engañoso. La carne es engañosa, pero la carne lo va llevando con pausas hasta que ya lo lleva totalmente fuera. Por eso es necesario cuidar la necedad del corazón. Que no exista, eso debe cambiar desde el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo vuelvo a caer en la necedad? Desde el momento en que yo solo permito que el Señor me abra el entendimiento, pero yo no me renuevo. Esa ya me toca a mí. Dios abre el entendimiento, pero la renovación de nuestro entendimiento, eso nos toca. Transformaos. Esa es responsabilidad mía y suya. Eso es lo que me toca a mí hacer. Pero ¿cómo me voy a transformar? Renovándome en el entendimiento. Pero ¿cómo me voy a renovar en el entendimiento? No con leer cómo fue que se hundió el Titanic. Eso no me va a renovar el entendimiento. No como cualquier otro libro común y corriente. Eso no me va a renovar el entendimiento. Sino es aquello que me va a revelar la voluntad de Dios. Porque entonces voy a conocer que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y qué es entonces lo que me revela la voluntad de Dios? ¿Qué es entonces lo que el Señor realmente quiere y hace en nuestra vida y expresa su propósito? Por eso es que lo que yo debo leer, ¿qué leía Jesucristo? En el tiempo de él ya habían filosofías, ya había una influencia griega y helénica. Ya habían muchos que se paraban y en las calles, dice que en las esquinas, a dar grandes discursos. Jesús no se puso a leer eso. Pero es bueno leer. Sí, pero ¿qué va a leer? Pablo le dijo, ocúpate en la lectura, pero no a leer cualquier cosa. A leer lo que es la voluntad de Dios, porque eso nos va a enseñar. No solo qué es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, sino eso va a renovar nuestro entendimiento. Nos ha pasado, no solo con esto, sino con los libros. Nos ha pasado con la Escritura. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 3:16? Por años. Yo llevo 50 años de estar oyendo Juan 3:16, pero cada vez Juan 3:16 es nuevo para mí. La parábola del hijo pródigo, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Llevamos años
y quizás de predicado, pero nuevo es cada cosa para mí. ¿Por qué? Porque esto nos va renovando en el entendimiento, nos va abriendo el entendimiento más, vamos avanzando. Ahora sí lo entiendo. ¿Se ha dado cuenta cuando usted lee iniciando la vida nuevamente? ¿Pero y qué pasó aquí? Si yo ya leí esto, pero no lo había visto, su entendimiento está siendo renovado. ¿Pero para qué está siendo renovado? Para dar pasos de avanzada, no para repetir. Imagínese que si usted estuviera subiendo unas gradas, en su casa, voy a suponer que su casa es de segundo piso, y usted sube 5 gradas, pero baja 6, y vuelve a subir otras 5, y baja otra vez las 5, y sube otras 5, y las vuelve a bajar. ¿Qué realmente está haciendo? Sí, estoy en movimiento. Y lo peor es que resulta cansado. Pero cuando se da cuenta, está en el mismo lugar. No ha hecho nada. Eso no es renovación del entendimiento. Ese es seguir en nuestros propios razonamientos y en nuestra necedad de entendimiento y de hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Es que así me gusta a mí, así quiero que se haga. Y aunque no lo digamos, solo con que lo hagamos constantemente y no haya transformación, con eso estamos dando un mensaje: así me gusta a mí. Así soy yo y así yo estoy bien tranquilo, feliz, estoy así como soy. No, tenemos que ser renovados y ser transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Avanzar, experimentar la gloria de este cambio, de esta transformación debido a la renovación, pero seguir avanzando. Y veamos aquí en el libro de Efesios, también el apóstol Pablo les dice esto a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Aquí en el libro de Efesios viene el apóstol y nos vuelve a hablar sobre esto. Efesios capítulo 4 y versículos 22 y 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese que está hablando de dejar la pasada manera de vivir, despojándose uno del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero luego dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice pedid que el Señor os renueve. No, eso ya nos toca a nosotros. Él abre el entendimiento por medio de su espíritu a nosotros, pero ahora a nosotros nos toca renovarnos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero ahora mire lo que dice el 24. Y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero que veamos esto, no está puesto por casualidad, sino todo esto está puesto por dirección del Señor. Fíjese que el versículo 22, no estoy hablando del número de versículos, sino solo de la posición en donde están. El versículo 22 está hablando de dejar la pasada manera de vivir, despojándose del viejo hombre. Pero el 23 o el 24 nos está hablando de vestidos del nuevo hombre. Pero en el 23 nos está enseñando cómo es que se efectúa ese cambio. Es el mismo mensaje que le dijo a la iglesia de Roma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué le dice ahora a la iglesia de Éfeso? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que yo no puedo pasar de eso. O sea, sí por ser nacido de nuevo, por dejar mis hábitos, mis costumbres, las tradiciones, las obras de la carne, si no soy renovado en mi entendimiento, entonces sí me puedo vestir del nuevo hombre, según Dios, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.
tanto en Romanos 12:2 como aquí, nos está enseñando por qué sucede la transformación. No estoy diciendo que no es por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a obrar ¿de acuerdo a qué cosa? A la renovación de nuestro entendimiento. Lo que hace el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo es que nos abre el entendimiento. Sí, esa es la tarea de Él, pero la tarea suya y mía, la responsabilidad nuestra es irnos renovando. Es que Él no me ha enseñado nada nuevo, es que Él no me ha dicho nada, por eso yo no lo he hecho. No, ya se quedó usted estancado. Y eso le va a llevar, o si no es que ya le llevó, pero le va a llevar a estar en necedad y a estar ahí parado y paralizado y estancado. Porque el quedarse estancado no es que solo se quede estancado y ahí libre y contento, no, ahí ya cayó en necedad. Porque la directriz del Señor es que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa es la directriz del Señor, es avanzar, es desarrollar, es cambiar, es ser diferentes, es ser de acuerdo a Cristo Jesús, al modelo por excelencia. Por eso es importantísimo que nosotros estemos cuidando el ser renovados según el propósito de Dios. Recuerde, el Señor nos renueva, pero el renovarse, o el Señor nos abre el entendimiento, pero el renovarse, eso corresponde a nosotros. Y por ejemplo, aquí en el libro de Colosenses, es que la Escritura es muy preciosa y cómo nos va enseñando de lo que el Señor quiere. Y dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, fíjese que ya no es a la imagen del mundo, sino a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuándo yo tengo que renovarme entonces? Mire, ahora sí entendí lo que me está diciendo, mire, gloria a Dios. Sí, pero el problema es que se queda ahí, no tiene que seguir renovándose. ¿Hasta cuándo es la renovación? Hasta que tengamos el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y fíjese el versículo 11 del 3 de Colosenses, capítulo 3 y versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, varón ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es para toda cultura, para todo país, para toda sociedad, donde quiera que usted se encuentre, es esa renovación hasta el conocimiento pleno de Cristo. Cuando Cristo sea el todo en todos. En otras palabras, es cuando ya tenga un conocimiento pleno y completo de Cristo. Pero no solo estoy hablando de saber, sino de aplicarlo y de hacerlo realidad en nuestra vida, porque de acuerdo a la renovación nos va llevando a ser transformados y cada vez vamos avanzando y avanzando hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué importante es eso entonces. Vuelvo a recordarle, el Señor abre nuestro entendimiento, pero la responsabilidad de renovarse es suya y es mía. De mí depende si me renuevo. De mí depende si yo realmente estoy haciendo las cosas del Señor o no. De mí depende si yo realmente estoy buscando a Dios o no. Por eso es responsabilidad suya. Es que no entiendo, no le entiende por qué. Recuerde que el riesgo de eso no solo es ser instrumento del malo, que es uno, porque viene el malo y lo arrebata. Segundo, que eso nos lleva, ese estancamiento, esa paralización nos lleva a caer en necedad del corazón, lo que le pasó a la iglesia de Roma. Caemos en necedad, ¿por qué? Porque en la rutina,
en las tradiciones, en la cultura, en los razonamientos. Y eso entonces nos hace obedecer las directrices que el Espíritu Santo nos está dando. Por eso la voluntad de Dios es que nos extendamos hacia lo que está adelante, que sigamos adelante en el poder y en la gloria de Cristo Jesús. Les abrió el entendimiento para que conocieran las Escrituras, pero ahí se quedaron, ya no hubo más. ¿Dónde les oímos mencionar más? En ninguna otra parte. Y eso es que anteriormente les había abierto los ojos. Aquí en Lucas 24, no solo les abrió el entendimiento, sino les abrió los ojos. ¿Qué dice aquí? 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Si estaban hablando con él, tenían los ojos abiertos, estoy hablando de los ojos físicos. Tanto hablar con él, estar sentados en la mesa con él, vinieron platicando todo el camino con él y no estaban cegados sus ojos. Pero cuando él les abre los ojos, se dan cuenta que era él. Y de ahí, ¿qué dice? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, es que mientras tenga los ojos cerrados, estoy hablando de los espirituales, los ojos espirituales, el entendimiento cerrado, no va a arder en ningún momento la Escritura en nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué significa que no va a arder? No va a haber hambre y sed del Señor. ¿Cómo puedo yo medir si alguien está entendiendo la revelación? ¿Cómo puedo yo saber si alguien está entendiendo el diseño y el modelo a seguir? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber que alguien está metido e involucrado de acuerdo a su grado de compromiso, pero su hambre y sed de hacer lo que el Señor dice? No estoy hablando de arrebato, no estoy hablando de algo emocional, tampoco estoy hablando solo de algo técnico y administrativo, de estar haciendo justo cada cosa en su lugar, sino de ser transformados. De nada sirve que yo cumpla fielmente los 7 meses, empiece a hacer explosión del modelo y luego gane 18 personas y siga así, yo sí estoy haciendo, y el pastor lo felicita y dice, qué bueno ese hermano, sí está en el diseño. Pero si no está siendo transformado, solo está haciéndolo de pura técnica o puro asunto administrativo. Como aquel rey que solo dice que hacía lo recto delante de Jehová, o sea, cumplía con todo lo que se le decía, pero dice más en relación a su corazón, que su corazón no era recto delante de Dios. Yo puedo hacer a cabalidad y cumplir a cabalidad las cosas, pero eso no significa que estoy siendo transformado. ¿Cómo entonces me va a decir que alguien sí arde la Escritura en mi corazón? ¿Cómo puedo decir que sí tengo hambre y sed del Señor? No porque solo estoy cumpliendo, debo cumplirlo definitivamente. Pero si no estoy siendo transformado, en otras palabras, si no me estoy convirtiendo en modelo de multiplicación, modelo de estilo de vida, modelo de ir avanzando hacia la madurez, modelo de ver la gloria de Dios, modelo de conocer a Dios, todo lo demás es en vano. No he entendido lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y solo estoy haciendo conforme al mundo. El mundo solo cumple, pero no se transforma.
sino en su trabajo. ¿Cuánta gente impía, pero cumplidora en su trabajo? Con mucha capacidad y destreza, pero no hay transformación. No es entonces solo el hecho de cumplir, es el hecho de ser transformado. El hecho de que yo estoy siendo modelo y expresando a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de mi vida, como el autor y consumador de la fe. Es por ello que necesito la intervención divina. Él me abre el entendimiento, pero yo soy, mi actitud, mi apertura, mi hambre con el Señor me va a llevar a renovarme en el entendimiento. A que yo me preocupe. ¿Qué hacía Jesús? No solo le bastó que el Padre le hablara, no solo le bastó que el Padre se manifestara con él, no solo le bastó que hiciera milagros, sanidades, que sanara al cojo, al leproso, que resucitara muertos. No, él iba a las Escrituras. Él iba allí, dice, para ver qué dicen de mí. ¿Qué es lo que el Padre dice de mí? Él iba a conocer, a renovarse, a renovarse. Por eso fue que cuando el diablo le tienta, en ningún momento dijo, mira, Satanás, es que yo pienso tal y tal cosa. O mira, yo creo que las cosas son así. O a mí me parece que las cosas son así. Eso no hubiera servido. Porque lo que me parece, lo que suena bonito, lo que creo, lo que siento, eso no funciona ante ninguna obra de las tinieblas, pero ni mucho menos me lleva a alcanzar el diseño. ¿Qué fue entonces lo que Cristo le dijo? Escrito está. ¿Y por qué sabía que escrito está? Pues aquí ya lo leímos, porque dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Pero ¿por qué sabía qué era lo que estaba escrito de él? ¿Y por qué sabía que él lo tenía que cumplir? Porque lo había leído. Eso es preocupación de mantener un entendimiento no solo abierto, sino un entendimiento actualizado, vigente. Un entendimiento que lo va llevando hacia adelante, adelante y hacia ver la gloria de Dios. Y esta es la voluntad de Dios y el propósito del Señor. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros hoy? Ya el Espíritu Santo, cuando fuimos y nacimos de nuevo, nos abrió el entendimiento. Pero ahora le toca a usted y a mí renovarnos en el entendimiento, darle lugar a que a través del Espíritu Santo conozcamos la voluntad de Dios. Pero ¿dónde va a conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde es donde va a conocer la voluntad de Dios? No en un libro que se llama Lo que el viento se llevó, o todos esos temas parecidos así. Ahí no va a conocer la voluntad de Dios. Va a conocer la voluntad de Dios solo en las Escrituras. ¿A dónde fue Jesús? No a conocer lo de Platón, lo de Aristóteles y los diferentes filósofos de aquel entonces. No a conocer a cualquier hueca sutileza que alguien hubiese dicho y mencionado. Él fue a las Escrituras. Y ahí era donde él cada vez entendía más lo que el Padre le había dicho y quería que hiciera. ¿Cómo vamos a ser transformados? No solo porque nuestro entendimiento va a ser abierto, sino porque nos estamos renovando. Y esa renovación nos va a llevar de gloria en gloria a la misma imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es por ello que realmente necesitamos mantenernos vigentes en lo que el Espíritu Santo está diciendo para entender su voluntad. No solo qué quiere que haga, sino cómo quiere que lo haga. ¿Qué es lo que el Padre quiere que haga?
pero ¿cómo quiere que lo haga? Él solamente no nos dice, o no solamente nos dice qué debemos hacer, también nos dice cómo lo debemos hacer. Por ejemplo, nos dice, no os conforméis a este siglo. Nos está diciendo, eso no deben hacer, pero nos está diciendo qué debemos hacer. Si no, transformaos, pero ahora nos dice cómo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y igual se lo dice a los de Éfeso, cómo van a ser cambiados y dejadas todas sus obras de la carne para revestirse de Cristo, siendo renovados en el espíritu de su mente. Y que a los de Colosa, que les dice, esto solo se logra hasta que alcancen y sean renovados en el conocimiento pleno, total, completo. Así que no se quede estancado, hay mucho por renovarse. Y aunque ya haya leído el mismo versículo, o lo mismo que el Señor le ha dicho, le aseguro delante del Señor que si lo vuelve a leer, el Señor le amplía el entendimiento y le revela lo glorioso de su voluntad y le revela las directrices majestuosas y gloriosas que Él nos ha dado para que sean hechas conforme a su propósito. Es el tiempo entonces de no solo dejar y de orar, ábreme el entendimiento, Señor, es que yo soy de entendimiento cerrado, ábremelo. No, si ya se lo abrió, lo que ahora le toca es renovarse en el entendimiento. Las iglesias aquí, el Señor les abrió el entendimiento. Por eso le dice a la iglesia de Galacia, comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu. ¿Y por qué comenzaron en el Espíritu? Porque se les había abierto el entendimiento. Pero dice, mas acabáis por las obras de la carne, os perfeccionáis por las obras de la carne. ¿Qué pasó? No se renovaron. Sí se les había abierto el entendimiento y comenzaron re bien en el Espíritu. Ahí eran gente espiritual, pero después resultaron siendo gente carnal. ¿Por qué? ¿No sirvió lo espiritual? Bien. Lo que pasa es que se quedaron solo con el entendimiento abierto, pero sin renovarse en el entendimiento. Ah, sí, yo antes tenía mucha fe, viera cómo oraba, cómo buscaba al Señor. Sí, pero ¿por qué ahora no? Porque se quedó solo con el entendimiento abierto, sin renovarse en el entendimiento. Yo antes viera cómo leía la palabra. Sí, pero ahora ya no tanto. Ahora se quedó solo con entendimiento abierto, pero sin renovarse en el entendimiento. Y recuerde que toda parálisis espiritual que no está usted siendo dirigido a renovarse en el entendimiento, lo que lo lleva es lo mismo a la iglesia de Roma, a que nos aferremos a nuestros razonamientos y a permitir que se convierta en necedad en nuestro corazón. Por eso es el tiempo de ser transformados y hoy de vivir libres para la gloria de Cristo Jesús. Es el tiempo del Señor en que vivamos su gloria, en que vivamos el poder de Dios, en que vivamos la manifestación de Dios y que experimentemos a Jesucristo tal como Él es, pero que vayamos desarrollando y creciendo. ¿Cómo? Siendo renovados en nuestro entendimiento por medio de la voluntad de Dios, conociendo cada etapa, cada fase de la vida, lo que el Señor quiere que yo haga. Se lo explico de esta manera solo con este ejemplo. Un día viene David el rey y le va a consultar al Señor, dice la Escritura, y le dice, ¿debo salir a pelear con los filisteos? Y el Señor le dice, ve. El siguiente día vuelve David a preguntarle, Señor, ¿debo salir a pelear con los filisteos? Y el Señor le dice, no.
atácalos por tal lado, espéralos allí y allí lo atacas. ¿Qué tal si se hubiera dejado llevar por la primera vez que le dijo? Y eso era cierto, y le dio resultado, y era una directriz de Dios. Pero no por ser una directriz de Dios quiere decir que era la directriz para el día siguiente. Si va y pelea con la base de que Dios le había dicho un día antes qué tenía que hacer, mata a todos y se hubiera muerto David. Matan a todos, incluyendo David. ¿Por qué fue a consultar otra vez? No porque él tuviera duda, no porque él quería saber y conocer la voluntad de Dios cada día, cada día, cada día, cada día. Y hay hermanos que todavía están dependiendo de algo que el Señor les dijo hace 10 años, 5 años, 8 años. Y están ahí aferrados, es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo. Y por eso lo estoy haciendo, porque Dios me dijo. Si eso fue para aquel tiempo, pero ahora el Señor quiere que usted se actualice, y solo se puede actualizar en la voluntad de Dios renovándose en su entendimiento. Si David hubiera dicho, pero yo voy a salir a pelear y salgamos a pelear porque ayer Dios nos dijo, y era cierto, Dios se lo había dicho, pero ahora la voluntad de Dios era otra. Por lo tanto, escuche bien esto, la voluntad de Dios era otra, la directriz tenía que ser otra. Así que no se aferre que el Señor le habló hace una semana y le dijo que hiciera tal cosa. Busque la voluntad de Dios hoy, porque dice que tenemos que renovarnos en conocer su voluntad, que es buena, en comprobar, y vamos a comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Pero cómo? No por lo que dijo hace 20 años, 10 años, no por lo que dijo hace un mes. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga hoy? Hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? Lo que pasa es que traemos cosas del pasado hacia el presente. Y eso funcionó, pero eso era para ese momento. Vuelvo a insistir con este ejemplo. ¿Cuántas veces pasa en las congregaciones que dicen, por ejemplo, dice el Señor que dé 7 vueltas así como el pueblo de Israel? Eso era para aquel tiempo. Esa fue directriz para aquel tiempo y fue de Dios y funcionó y se vinieron los muros para abajo. Pero ahora la directriz es otra. Pero seguimos haciendo, y aquello era la voluntad de Dios, y decimos yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero no una voluntad de Dios no solo para este tiempo, sino para usted, para mí ahora, para Misión Cristiana del Calvario ahora. Eso es renovarse en el entendimiento. ¿Debo salir a pelear? Ve. El otro día salgamos porque Dios ya dijo que había que salir a pelear, pero eso era ayer. Hoy era otra directriz, porque era otra la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es eso si ayer me dijo que sí, hoy me dice que no? Por eso es que necesita renovarse en su entendimiento. No que Dios haya cambiado, sino que hoy la situación era otra. El avance era otro. Es porque ayer logró una victoria, pero hoy el Señor quiere llevarlo a otra victoria. Si él hubiera ido, si David hubiera ido a eso, en vez de encontrar otra victoria, encuentra derrota. Y decimos a veces, ¿por qué salieron malas cosas? Si esto es porque estamos usando algo que ya no es para este momento, esta situación. Por eso es que necesitamos renovarnos en conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entender sus directrices, entender sus preceptos, su voluntad, sus mandatos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? No es como lo entendí yo, es renovarnos en el entendimiento para entenderlo como Dios está diciendo, como es su voluntad. No es como lo entendí yo, es que fíjese que yo entendí esto,
No, ahí no se está renovando, ahí está en su necedad de su entendimiento, en lo que usted entiende. Lo que yo tengo que hacer es entender que lo que Él está diciendo y entenderlo de la manera en que Él lo está diciendo. Entonces sí voy a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él abre el entendimiento, pero la renovación del entendimiento es responsabilidad suya y es mía. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendición y tu presencia, y porque tú cada día quieres que te entendamos. Por eso es que el malo insiste en quitarnos la palabra del reino y que se nos olvide, y que no lo entendamos, y que estemos cegados en el entendimiento, porque así no vamos a ser transformados, sino ahí caemos en necedad. El estar paralizados, el estar conformistas, eso es necedad. El estar quietos y no hacer la voluntad de Dios, esa es necedad en el corazón. ¿Por qué? Porque no estamos entendiéndolo. No es saberlo, es entenderlo. Hay gente que dice, sí, yo ya lo sé, Señor. Pero tú nos has abierto el entendimiento, pero ahora quieres que nos renovemos en el entendimiento, para que avancemos y nos extendamos hacia lo que está delante. Hoy, Padre, te exalto y te glorifico, porque tú eres Dios, eres fiel y eres verdadero, y que de hoy en adelante todos nos renovemos en el entendimiento, y es de esa manera que el Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. En Cristo Jesús, amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Exaltado sea Dios. Qué importante es esto. ¿Cuántas cosas estamos haciendo por tradición? Aún la voluntad de Dios puede convertirse en tradición. Mientras nos mandan sus mensajes, mientras nos mandan sus preguntas, sus comentarios, aprovechemos este momento importante para renovarnos, para que hagamos el propósito de Dios y que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vuelvo a insistir, algo que es de Dios, que le fue dicho al pueblo de Israel, den 7 vueltas. Sí, eso es de Dios. Pero cuando yo lo traigo al presente, eso se convierte en tradición. Y eso ya no es de Dios, aunque en aquel momento era de Dios, pues. Eso ya se convierte en tradición. Incluso hay cosas que son de Dios, las convierto en tradiciones. Parece raro. Pero es que Dios lo dijo, sí, pero ahorita ya es tradición, porque ya eso fue para aquel tiempo. Pero ahorita Dios quiere que hagamos algo glorioso. Así que sus comentarios son muy importantes, y que bueno que juntos seamos edificados en el poder y en la gracia en Cristo Jesús. Recuerda, el Congreso ya estamos próximos, del 8 al 11. El Congreso que Dios ha establecido, la convocatoria del Espíritu Santo para estar presentes ahí, para que el Espíritu Santo nos hable, nos edifique, nos corrija, nos ubique, y que juntos salgamos exaltando a Dios. Véngase, prepárese. Este año sube 10 quetzales más el Congreso normal, en el tiempo normal de 575, hoy es 585. Así que prepárese, véngase listo. Y es debido a que el hotel ha subido, no subió 10 quetzales, subió mucho más, pero debido al corto tiempo estamos indicando que solo se subirá ese costo. Así que 10 quetzales más de lo indicado, y lo mismo después del periodo de
forma en el tiempo en el cual ya a partir del 1 de marzo, ya suben los 50 quetzales más. Así que prepárese, inscríbase con tiempo, no espere que los costos suban. Una cosa muy importante, recuerde, si ya se inscribió en su congregación con algún hermano, con el pastor, averigüe si ya lo inscribieron aquí, en las oficinas centrales. Porque a veces el pastor quiere juntar un buen número de hermanos y hasta que ya juntó la cantidad que va a venir, viene y los inscribe, pero ya se pasó el tiempo normal de los 585. Entonces ya los costos ahí ya se alteran y hay molestias o se piensa que las cosas no se están manejando bien. No, averigüe si su pastor o la persona encargada para inscribir, o si no, usted llame directamente y se inscribe para que no tenga que pagar adicionales. Por eso es muy importante esto, averigüe si ya la inscribieron o lo inscribieron, para que de esa manera después no hayan problemas en el momento de venir, o que no aparece inscrito, o que aparece con un precio más alto inscrito. Pero eso no es cosa de aquí, ni es desorden de aquí, sino es problema que a veces se da por descuidos en la información hacia acá. Pero de usted depende, cuide que su inscripción esté vigente y eso va a ayudar, nos va a evitar problemas y conflictos aquí y va a hacer que todo surja como realmente debe serlo. Así que a prepararse. 635 a partir del 1 de marzo, y muy importante para que podamos estar fieles sirviendo al Señor y venir ya preparados para la gloria de Jesucristo. Del 1 de marzo para el mero día del Congreso, 635. Así que, mientras tanto, de aquí al último de febrero, me parece que es 29, es 585 quetzales. Así que, a prepararnos, prepárese, véngase, que la gloria de Dios está en medio de nosotros, Dios se sigue moviendo y el Señor se está manifestando de una manera poderosa y preparando este congreso. En realidad ya estamos en congreso, aquí en la sede central y en las oficinas mundiales de la misión, ya estamos en congreso, disfrutando la gloria de Dios, viendo a Dios moverse, viendo a Dios manifestarse, viendo a Dios glorificarse. Así que adelante pues, y allá usted también, Dios quiere que lo experimente, algunos con la permisión de sus trabajos, otros con la provisión para el venir, otros tantas cosas que el Espíritu Santo obra y se manifiesta en la forma en que Él quiere obrar y que Él quiere manifestarse. Así que a seguir adelante, a disfrutar de la gloria de Dios y juntos viendo la gloria de Dios. Recuerde que ya estamos, ya el tiempo ya está corto, ya no es mucho lo que falta, ya debe ir preparado porque vamos a ver la gloria de Dios, modelando la revelación. De aquí usted y yo vamos a salir de ese congreso modelando a Jesucristo, el único modelo, el único Dios verdadero, el modelo por excelencia. Y vamos a salir modelando a Jesucristo y expresando su gloria de una manera preciosa. Gloria a Dios por todo y por las bendiciones que el Señor ha derramado en nuestra vida y a disfrutar del poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por su fidelidad y por la grandeza de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Exaltado sea Dios. Qué bueno es Dios y podemos engrandecerle y bendecirle porque nuevas son sus misericordias cada mañana y ver su poder y su grandeza. Es precioso ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor obra,
cómo el Señor cada día está moviéndose y expresando su gloria. Y acabamos de estar hace unos 15 días, 12 o 10 días en México. Me impresiona mucho la convicción de los niños en relación al modelo a seguir. Me impresiona mucho cómo los niños están siendo formados. Me encantó. Una mamá me testifica y me dice, fíjese, me dice que mi hijo me llama todos los días cuando hay reforma apostólica y me dice, mamá, apúrate, apúrate mamá, mamá, apúrate porque ya va a comenzar reforma, ya va a comenzar reforma mamá, y le insiste y le dice, pero ¿por qué? Ya voy, ya voy. No, le dijo, recuerda que es Dios el que nos va a hablar, es Dios el que habla. No te atrases, si no, no escucharás bien la voz de Dios, no la vas a entender. ¿Qué experiencias? Un niño diciéndole eso a su madre cuando debería ser al revés, la madre diciéndole eso al niño. Pero gloria a Dios que está pasando esto. Estoy relatando la experiencia en que los niños están llegando a ese nivel. Así que adelante viendo la gloria de Dios creciendo y desarrollando. Los jóvenes también están prendidos y encendidos con la gloria de Dios. Yo soy feliz de ver a los niños metidos en el diseño y profundizando en la gloria de Dios. Soy feliz viendo a los jóvenes prendidos y que arde su corazón con el fuego del Espíritu en el diseño y en el modelo, a los adultos, pero también a los grandes. La gente de edad avanzada de Misión Cristiana del Calvario no es una gente que está por ahí dejada o abandonada. Es la gente que sabe que esa edad es muy adecuada para ver la gloria de Dios. Job, por ejemplo, ¿cuándo fue su tiempo de mayor gloria? Fue cuando ya estaba muy grande. Él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? No lo dijo de joven, lo dijo cuando ya era grande. Y tuvo doble todas las cosas. Así que, gloria a Dios, esa es nuestra gente de Misión Cristiana el Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Giovanni Fuentes dice, gracias apóstol, qué tremendo ver que a través de renovación de nuestro entendimiento es que se da la multiplicación, como dice Mateo 13:23. La buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, así como la mujer samaritana oyó, entendió, transformó, dio fruto. Amén, así es. Así es. ¿Por qué la buena tierra dio fruto? Porque oyó y entendió. La otra oyó, pero no entendió. No fue fructífero. ¿Cómo voy a saber entonces que alguien sí entendió? No que lo sabe. No que me llega, hoy sí ya lo sé, gloria a Dios, mire, yo sé mucho. Y no es por eso. Es porque entendió y produce fruto. Esa es la clave. Roy Malagón, no podemos conducir un carro y estar con la licencia vencida. Doy gloria a Dios por la revelación que ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Nuestro entendimiento debe ser renovado, asimismo nuestro caminar. Día a día Dios nos dirá qué hacer. No descansar sobre una palabra o directriz de hace 10 años. Debo de ver a diario lo que Dios pide que haga. Bendiciones desde Zihuatanejo. Un abrazo. Así que bendiciones hasta allá. Y es cierto, yo no puedo manejar o puedo intentar manejar con licencia vencida, pero al pararme me dan un ticket y ya no me dejan conducir. ¿Pero por qué si sé manejar? Sí, pero no ha renovado su licencia. Y nos basamos en que sabemos y que tenemos experiencia y lo podemos hacer re bien, pero no tenemos licencia renovada. Y hay gente que se basa, pero si yo lo puedo hacer, pero no es porque no se renueva en su entendimiento.
muy buenos ejemplos. Aurora Romero nos dice, el imitar las conductas sociales, culturales y morales limitan mi pensamiento y hacen tomar la forma de este mundo. Así que por medio del Espíritu Santo y su palabra, renovamos nuestra mente del placer que produce mentir, robar, adulterar, beber alcohol, rebeldía, etc. Todas esas cosas sociales, culturales, morales, como dice nuestra hermana Aurora, nos limitan, nos estancan y nos llevan a necedad y rebelión. Pero es el tiempo de que eso cambie y la gloria de Dios está en medio nuestro. El pastor César Guerrero dice, bendiciones, apóstol, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y hemos entendido que solo es estar en el templo y no hacer nada, es hacer mi parte, renovarme, cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que ser renovados, tenemos que vivir de acuerdo a lo que se está diciendo. No es solo porque yo estoy yendo al templo todos los días, sino es porque estoy siendo cambiado. Es porque el Espíritu Santo me está hablando. Ana, por ejemplo, oraba, lloraba, iba a pedir al Señor, dice que oraba con amargura de espíritu, ni siquiera con fe, amargada lloraba, oraba. Pero un día se determinó y fue al templo. Y aunque oró amargada de espíritu, se renovó en su entendimiento, se levanta de ahí, se fue a comer y se fue a adorar a Dios. Ahí fue cuando Dios la escuchó. Pero cuando se mantuvo cerrada en su entendimiento y pensando en sus sentimientos y en sus emociones dolidas y afectadas por el Cana, su marido, y por lo que le decían las demás, Dios no la escuchó ahí. Hasta que fue renovada en su entendimiento, fue a comer, dejó de llorar y se puso a adorar a Dios. Muy importante eso. Pastor Nelson Bamaca dice, la renovación de nuestro entendimiento nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios y por supuesto a alcanzar el propósito en nuestra vida. Así es, excelente. Sí. El pastor Abraham Celada, saludos apóstol, qué importante lo que el Señor nos habla hoy acerca de renovarnos en nuestro entendimiento para no caer en la tradición del pasado. Ahora puedo entender claramente este verso en Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Bendiciones. Así es. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? Que va en aumento. No es lo mismo. Va en una dimensión diferente, en una posición diferente. El sol no sale en la misma posición y en el mismito lugar de todos los días. El que salga en el oriente, si usted lo identifica y busca, nunca sale en el mismo lugar, pero va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es muy importante. Adolfo Miranda Acosta dice, gracias apóstol por recordarnos esa directriz del Señor. Este es el tiempo de renovarnos y actuar en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es, Misión Cristiana del Calvario tiene que hacer lo que dice el Señor de no conformarse a este siglo. Y como dije, eso es la voluntad de Dios para cualquier país, sea griego, judío, sea niño, sea joven, sea adulto, sea persona madura, eso llega a todos los niveles. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No conformarnos a este siglo, sino transformarnos
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El pastor Francisco Lovelo dice, renovarnos está resumido en este versículo, Mateo 5:20, porque les digo, no tendrán parte en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere de una manera mejor que los maestros de la ley y los fariseos. No tendrán parte en el reino. ¿Quiénes? No los que se quedan estancados, ni los que hacen tradiciones, sino los que están en el reino de Dios. ¿Quiénes son? Los que se van renovando, renovando y renovando. David Arana dice, 1000 codos. Nos da a conocer que la renovación de nuestro entendimiento es un proceso gradual. Tanto así que nuestra transformación conformada a la imagen de Cristo va de la mano con la renovación de nuestro entendimiento. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos de reflejar la vida en el Espíritu que Cristo habló y dijo en Juan 7, 37 y 38, ríos de agua viva, nuevas son sus misericordias cada mañana. Todo esto es obra del Espíritu, el ser llenos de Él todos los días, bendiciones. Dios quiere que nos renovemos todos los días en su voluntad y en su propósito. Por eso a veces nos ha indicado de volver a leer los libros. Y cuánta cosa aprendemos. Y uno dice, pero ¿por qué otra vez lo mismo? No, no es lo mismo, es porque Él quiere que lo entendamos mejor. Porque Él quiere que entendamos el siguiente paso, la siguiente mía. Él quiere que avancemos, que no nos quedemos ahí. ¿Por qué? Porque Dios no le gustan las tradiciones. No es aquello que lo convertimos en regla. Y ya no cambiamos de ahí. ¿Cuántas cosas que son de Dios las convertimos en regla? No, Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu. Por eso dice, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Por eso es que la vida esta del nuevo nacimiento y la vida en Cristo es una vida guiada por el Espíritu. El licenciado Serrano dice, mis actitudes y acciones evidencian la renovación de mi entendimiento, como en el caso del rey Amasías. Así es. Qué importante es eso, porque nos podemos quedar estancados pensando que estamos cumpliendo, pero nuestro corazón sin transformación. Alguien puede hacer en la congregación cualquier privilegio y lo hace muy bien y excelente, pero no transformado, no necesariamente transformado. Qué lindo si lo hace bien transformado, o si lo hace bien producto de estar siendo transformado, ser modelo. Qué importante es esto. Así que bendiciones, la gloria de Jesucristo sobre su vida. Misión Cristiana del Calvario, no sea conformada a este siglo. Transfórmese conforme la renovación de su entendimiento y vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios les bendiga. Bendiciones grandemente.